Hola, buenas tardes. En los módulos anteriores os hemos hablado de previsión social profesional, las formas de ejercicio, responsabilidad civil y penal de los abogados y las obligaciones contables. Hoy os vamos a hablar de un tema que creemos que también es muy interesante para vosotros, que sería la organización de despacho y la protección de datos. Creemos que la organización del despacho y la protección de datos son un tema que os va a ayudar mucho y os va a servir para que cuando vayáis a empezar vuestra actividad profesional pues tengáis una serie de pautas a seguir. Nosotros vamos a dar unos consejos que esperamos que sean que os sirvan de ayuda y bueno, para eso estamos esta tarde aquí. Muy bien, gracias Patricia. Bueno, sí, este tema, debo confesar que es uno de los temas del libro de la cátedra que más me gusta, porque todos los temas que hemos tratado tienen su, digamos, enjundia, son más densos, tienen mayor componente de aprendizaje, y me parece que es una de las maneras más importantes de empezar a trabajar. Es decir, cómo organizamos nuestro tiempo. La organización del tiempo es uno de los elementos fundamentales para desarrollar cualquier actividad. Incluso las actividades lectivas, cuando habéis estado estudiando vuestra carrera, habéis tenido que organizar vuestro tiempo dividiendo aquellos tiempos de trabajo, de estudio, de asistencia a clase, con vuestros ratos de ocio. Con estas pinceladas que os queremos dar hoy, lo que queremos enseñaros es a algo tan sencillo y a la vez tan complejo como es trabajar. Algunos de vosotros puede que ya tengáis alguna experiencia laboral y, por tanto, hayáis estado sometido a esta cierta disciplina y estos ciertos hábitos y protocolos de trabajo en una empresa, cuando se trabaja para otras personas, pero muchos de vosotros que hoy no habéis empezado a trabajar, en el momento en que os incorporéis a un despacho o el momento en que empecéis a ejercer vuestra actividad en vuestro propio despacho, va a ser como abrirse a un mundo nuevo en el que muchas veces no sabéis muy bien por dónde empezar, ¿verdad? Exactamente. Antes de pensar en nada más, deberíamos analizar cómo gestionarnos a nosotros mismos, cómo gestionar nuestro tiempo. Eso es. Y para tener en consideración, para que nuestra labor, digamos, sea lo más eficaz posible, a nosotros nos gusta hacer una distinción entre priorizar las tareas, donde lo primero sea lo esencial, después lo importante y más tarde sería lo inmediato. Entonces, Juan Carlos nos va a explicar un poco, en el caso del ejercicio de la abogacía, cuál sería la distinción entre estas tres cosas. Bueno, en el ejercicio de la abogacía, por supuesto, es importante, pero en cualquier tarea que desarrollamos tenemos que saber aprovechar bien nuestro tiempo y distinguir qué asuntos son, como decía bien Patricia, son esenciales, es decir, tienen que ser acometidos de inmediato, de una manera rápida y diligente, porque no pueden ser aplazados y porque tienen una relevancia especial, como podrían ser, pongamos un ejemplo, asistir a un juicio. Tenemos que ir a defender a nuestro representado, la vista se tiene que celebrar en el juzgado que corresponde a una hora determinada y en una fecha concreta, y por supuesto ninguna otra ocupación debería de alejarnos de cumplir con esta máxima obligación que tenemos. Evidentemente siempre existen causas de fuerza mayor que nos pueden evitar o impedir acudir a esta vista, pero normalmente lo normal es que tengamos bien planificado, como veremos más tarde, nuestra agenda y cómo tenemos que mover. Por otra parte, tenemos las cosas que son importantes. Importantes son, con importancia, en algunos casos es relativa, depende de la importancia que nosotros le estamos dando a un asunto, pero que no tienen que ser acometidos de manera inmediata. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que redactar una demanda a favor para un cliente nuestro. En la redacción de esta demanda, si hemos atendido al cliente en el momento adecuado y hemos fijado unos plazos determinados, podemos acometerla en muchos momentos distintos del día o en muchos instantes de la semana. Por tanto, tiene una gran importancia, pero no necesita que nos centremos sola y exclusivamente en este mismo instante en ello. Y luego, pues tenemos lo que llamamos inmediato. Y lo inmediato a veces es lo que más nos distrae y lo que más entorpece el normal desarrollo de nuestra agenda de trabajo. Lo inmediato es la llamada inesperada que nuestra secretaria, si tenemos la suerte de contar con ella en nuestro despacho, nos dice y que no estábamos esperando. Y que en ese momento, si tenemos que estar atendiendo algo importante o algo, como decíamos, esencial, no deberíamos de atender, deberíamos de tomar nota, que nos pasase una nota de la persona que nos ha llamado, con qué asunto, y devolver la llamada en el momento en que tengamos oportunidad. O la gestión del correo electrónico. El correo electrónico, que es, digamos, el gran esclavizador de la era moderna. Es el que nos hace trabajar en cualquier sitio, a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Podemos gestionarlo
con igual eficacia el momento que recibimos este correo y nos avisa, o podemos dejarlo para el momento que corresponda. Sí es cierto que a veces los correos electrónicos son difíciles de gestionar y de discriminar, porque estamos permanentemente prestando atención a quién es el remitente y cuál es el asunto que nos están enviando. Una recomendación que yo hago es que hay momentos en el día en que es mejor tener el correo electrónico absolutamente cerrado. Porque cada vez que suena el aviso, cada vez que la ventana emergente nos avisa de la entrada de un nuevo correo, desviamos nuestra atención hacia el asunto de este correo y por tanto nos impide concentrarnos en lo que estábamos haciendo en este momento. También podemos discriminar, una vez que está abierto, utilizando las diferentes herramientas que nos brindan los diferentes sistemas de correo electrónico, pues alertas de colores en las que asuntos o personas de gran relevancia a las que queremos atender de inmediato aparezcan en un color rojo, por poner un ejemplo, y otros en un color azul, un color verde, y de esta manera, en un vistazo, podemos empezar a discriminar qué correos deberíamos de atender en primer lugar y cuáles podemos dejar aplazados para 1 hora, 2 horas o un día más tarde. Otras cosas que vamos a ir valorando, y el ejemplo que os voy a poner yo, es saber decir que no. Es algo que bueno, muchas veces no pensamos en ello, sobre todo cuando iniciamos una actividad, en el caso de la abogacía. Imaginemos que abrimos un despacho, empezamos, claro, tenemos la ilusión y las ganas de contestar a todo el mundo, de no decir que no a nadie, pero claro, esto lo hacemos para no quedar mal delante del cliente, para que no piensen que no somos profesionales, pero precisamente podemos incurrir en una irresponsabilidad por el hecho de no saber decir que no a veces a cosas o a momentos porque, por ejemplo, por poneros un ejemplo práctico, estamos redactando una demanda que es muy importante para el día siguiente. La estamos preparando, estamos centrados en el tema y de repente viene un cliente a visitarnos o tenemos una visita que no esperábamos y no teníamos, por ejemplo, guardada en nuestra agenda. Quizás sea mejor atenderle un momento y decirle, explicarle que estamos con otro tema, cerrar ya con él un día en nuestra agenda para que ya la próxima vez podamos darle la atención que además el cliente se merece y en primera instancia a lo mejor le puede chocar un poco, pero a la larga yo creo que son los propios clientes los que van a agradecer este tipo de cosas. Entonces, no tengamos miedo tampoco de hacer estas cosas, de decir que no en un momento dado, ocuparnos en el tema que estamos, cerrarlo y una vez cerrado, teniéndolo todo agendado, llevar nuestros... no desvirtuar, digamos, el programa que teníamos previsto para, por ejemplo, ese día o esa semana. Sí. Si me permites abundar un poco en eso, hay 2 cositas que diría. Veréis, cuando alguien nunca sabe decir no, en su vida normal y en su trabajo, generalmente se convierte en el receptor de todas las tareas que nadie más quiere hacer. Por lo tanto, a la persona, digamos que la incapacidad de decir no se convierte en el enmarronador de tu tarea diaria. Yo hace unos años leí un libro divertido, con muchos ejemplos de gestión, que lleva por título Nade entre tiburones sin que se lo coman vivo, que tenía un capítulo dedicado exclusivamente a aprenda a decir no. Este capítulo tenía 2 párrafos y decía: diga usted no constantemente hasta que le sangre la lengua. A partir de ese momento aprendes a decir no, pero ojo, no siempre hay que decir no, en algunos momentos hay que ser flexible. Muy bien. Por otra parte, hay que invertir tiempo en nuestra jornada, sobre todo al principio de la semana es fundamental, para planificar correctamente la agenda. Podemos tener perfectamente claro qué tenemos que hacer cada día y en cada momento y siempre, por supuesto, tener la prudencia de guardar determinados espacios, digamos, libres para los imprevistos que surgen o para asuntos que tenemos que tratar de manera no esperada. Si además estamos en el turno de oficio, evidentemente tenemos que tener en cuenta que los días que estamos de guardia, esos días no deberían de tener ningún asunto reservado, porque probablemente recibiremos una llamada para que tengamos que atender a un reo, pero y en caso de no se produzca, esos ratos muertos sí que los podemos dedicar a ocuparnos de estas tareas que al principio decíamos que no son las inmediatas, que no son importantes, pero que lo podemos ir sacando adelante. Pero si queremos llegar a algún buen puerto, debemos de diseñar perfectamente toda la ruta que vamos a recorrer en la semana, fijar bien las escalas y así, de esta manera, nunca tendremos que romper compromisos, no tendremos que hacer giros de agenda que no solo nos van a
trastocar a nosotros nuestro tiempo, sino que a nuestros colaboradores y a algunos de nuestros clientes también les pueden afectar. Otra cosa muy importante, delegar tareas. Tenemos la tendencia a no querer delegar a nadie, no confiamos en que otro vaya a hacer las cosas mejor de las que lo hacemos nosotros. Entonces, pues la tendencia es hago yo todo, no dejo nada a nadie y así van a salir las cosas bien. Es un error. Muchas veces nos llenamos de tareas que no son tan importantes, que probablemente alguien las vaya a hacer exactamente de la misma forma o mejor incluso que nosotros a veces. Lógicamente para eso a lo mejor tenemos que perder un poco de tiempo. A corto plazo parece que es una pérdida de tiempo estar enseñando a alguien cómo se hacen las cosas, cómo llevar una agenda, cómo llevar un correo, cómo llevar temas contables, etcétera. Pero a la larga, a largo plazo, seguramente vamos a agradecer haber formado a una persona que nos va a ayudar. Lógicamente, al principio, pues del poco tiempo que tenemos, y más en el caso de los abogados, que andáis siempre sin tiempo para vuestras cosas, pero es muy importante que destinemos, sobre todo cuando vayáis a empezar, cuando empecéis con vuestro despacho, delegar tareas, elegir a las personas que creáis que pueden hacerlo y no llenarnos de esas cosas que nos van a quitar el tiempo para lo que verdaderamente necesitamos, para lo que verdaderamente nosotros estamos formados y tenemos que hacer en el despacho, ¿no? Y hay una cosa para mí también tremendamente importante, mantener el orden. Es decir, un despacho ordenado, cada cosa en su sitio, que nos permita localizar de manera rápida aquellos elementos que vamos a utilizar en nuestro trabajo. Se pierde muchísimo tiempo, de verdad, cuando no eres capaz de localizar un documento, un número de teléfono, tu propia agenda, porque no has sido o no tienes un orden suficiente en tu mesa. Imaginaros que tienes que hacer una llamada telefónica a un cliente que has acordado con él, que la vamos a hacer el miércoles a las 5 de la tarde, coincidiendo con nuestra clase semanal. Si tienes el teléfono a mano, evidentemente en ese momento estás marcando el número y estás en contacto con ese cliente rápidamente. Pero si has dejado un POSIT pegado en algún sitio que no eres capaz de localizar, esos 5 minutos o 10 minutos que vas a necesitar para encontrarlos son 10 minutos que vas a consumir del tiempo útil de tu trabajo. En el caso de los abogados, el tiempo es oro, en todos los casos lo es, pero en el caso de un abogado yo creo que mucho más, porque además si esta agenda que tú quieres cumplir está perfectamente planificada y a veces da poco margen, cada pérdida de tiempo supone una pérdida económica al mismo tiempo que puede llegar a desesperar. Bueno, por último, yo os quería hablar de algo que parece muy lógico, que es no solo vivir para trabajar, sino también atender a la familia, cuidar nuestra parte de ocio, hacer otras cosas además de trabajar. Como os decía, cuando sobre todo se abre un despacho, al principio hay que hacer muchas cosas, tienes que estar pendiente de todo, pero no olvidemos que parece que al principio vamos a poder con todo, pero tenemos que tener también nuestra parte de atender a la familia. Reconforta mucho, aparte de tener en nuestro trabajo, tener a alguien, tener a nuestra familia que es en definitiva quien va a estar ahí siempre. También por nuestra salud mental, por el tema del estrés. Parece que es algo que de verdad no nos paramos muchas veces a pensar y bueno, nosotros de aquí nuestro consejo también es que todo se puede hacer y que no solamente el despacho va a ser trabajo y trabajo, sino que tenemos que hacer una combinación de ambas cosas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a ver una cosa que son los medios humanos. Cuando empiezan, cuando se abre un despacho, muchos recursos son limitados, lógicamente, no son muchos gastos, tienes que pensar en que tienes que alquilar un despacho, tienes que pensar en muchas cosas, muchos gastos. Muchas veces nos encontramos con que hay mucha asociación entre compañeros que han compartido, por ejemplo, en la universidad o en la escuela de práctica jurídica, han estudiado juntos y deciden asociarse entre ellos. A medida que el despacho va arrancando, pueden pensar que pueden llevar el trabajo ellos mismos o puedes empezar a pensar, ya una vez que ya ha arrancado y está un poco en marcha, contratar un personal externo. Lógicamente en función también de la envergadura del despacho. Si uno empieza solo, pues poco a poco va a ir consiguiendo clientes y va a ir consiguiendo ingresar algo y poder contratar a gente que se encargue de las cosas, pues por ejemplo, tema de contabilidad o los temas más administrativos, que
como os decía antes, quitan mucho tiempo y no es a lo mejor lo prioritario. Una recomendación con respecto a la contratación de personal administrativo, cuando se trata sobre todo de temas relacionados con la abogacía, hay una característica que lo distingue a lo mejor de otro tipo de empresa, y es el tema del secreto profesional. Ya os comentamos en el anterior módulo la importancia de este punto con respecto a los abogados y el cliente. Tiene que existir ese secreto profesional. Entonces, si por ejemplo vamos a contratar a alguien externo, si ya no viene con una formación deontológica, que es probable, porque si por ejemplo es alguien administrativo o alguien que viene de empresa o de cualquier otro campo que nada tenga que ver con el derecho, a lo mejor tenemos también que perder un poco de tiempo en explicarle la importancia del secreto profesional, porque en definitiva es alguien que va a estar trabajando con nosotros y también tiene que tener muy claro este punto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mucho cuidado con la selección. Digamos que nadie está ajeno a comentar las situaciones que suceden en su empresa. Lo hacemos todos. Pero es fundamental que no divulguemos ni datos, ni nombres de clientes, ni asuntos que estamos llevando, porque esto no, deontológicamente es absolutamente incorrecto y reprobable. Por ejemplo, también tenemos que tener mucho cuidado, no solo que el empleado que tengamos con nosotros guarde el secreto y la confidencialidad suficiente, tenemos que tener mucho cuidado, aunque lo veremos un poco más adelante, cuando hablemos de cómo organizamos los medios materiales y cómo tiene que ser el despacho y cómo lo configuramos, y también lo hablaremos al final de este módulo, cuando toquemos la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es importante que tengamos la sagacidad de ver que no es oportuno que coincidan en la misma sala de espera diferentes clientes. Esto en una clínica dental no es un gran problema, pero en un despacho de abogados sí puede serlo, porque puede haber incluso intereses contrapuestos y nadie debería de tener conocimiento de qué asuntos estamos llevando. De la misma manera, no debemos dejar expedientes a la vista, no debemos dejar documentos identificativos a la vista, y fijaros hasta qué punto esto es importante, que incluso en nuestro propio despacho tenemos que tener cuidado incluso con nuestra propia papelera. La propia papelera donde hemos podido arrojar un borrador de una demanda que no nos ha gustado y aparecen algunos datos que podrían ser observados por la persona que está sentada enfrente. Tener mucho cuidado con los comerciales. Los comerciales tienen la rara habilidad de leer al revés. Cualquier documento que esté en tu mesa, la persona que está enfrente, si es comercial o lo ha sido, sabe leerlo más deprisa que al derecho. Por tanto, ojito con los documentos que están sobre la mesa expuestos a la vista de los curiosos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que es el despacho físico y hablar un poco también del mobiliario. Importante en un despacho, si puede ser, lógicamente, que exista unas estancias mínimas, que sería pues una recepción, donde podamos recepcionar a nuestros clientes, una sala de espera para que estén cómodos esperando, etcétera. Una sala de reuniones, como bien decía Juan Carlos, donde bueno, pues, podamos llevar a cabo nuestro secreto profesional, llevar allá un cliente y, bueno, algo que parece muy tonto, pero también que esté insonorizado, ¿no? Porque si tenemos a un cliente esperando en la sala de espera y dentro se está llevando a cabo una reunión y resulta que lo están escuchando todo fuera, pues bueno, tema secreto profesional complicado. En cuanto al mobiliario y a la decoración, pues lógicamente a gusto del consumidor, pero también dependerá mucho la imagen que queramos transmitir al cliente y a qué cliente nos estemos dirigiendo. Por ejemplo, si nos queremos especializar en temas de ciberdelincuencia, pues lo lógico, lo que parece tener más sentido es que nuestro despacho sea pues más moderno, un minimalista, que tenga un estilo así más que a lo mejor un estilo clásico con unos muebles de caoba, unos sillones Chester. No parece apropiado, no parece apropiado. Bueno, dentro del despacho y dentro de los medios materiales, el archivo físico, aunque cada día la tendencia es que el archivo físico tiende a desaparecer en muchos asuntos, aunque hay documentos que deben de ser conservados en su formato físico original por si deben ser expuestos o sometidos a prueba. En general todo va digitalizado, pero es importante tener un buen sistema de archivo. Un sistema de archivo no solo porque las cosas, como decía antes, estén ordenadas, sino porque además son muy fácilmente localizables. Pero no podemos tener cualquier sistema de archivo. El sistema de archivo debe ser consensuado entre todas las personas y debe ser conocido por todas las personas que trabajan en nuestro despacho, de manera que cualquiera de nuestros empleados, nosotros mismos o nuestros socios, si los tenemos, sean capaces de localizar un documento o un expediente con velocidad y con facilidad.
Importantísimo, por tanto, también que una vez que terminamos de trabajar con este expediente vuelva al mismo lugar en el que había estado por si otras personas en otro momento van a necesitar de su consulta. También es muy importante, aunque me adelanto un poco a la protección de datos, que solo trabajemos en nuestra mesa con el asunto que llevamos en este momento y no amontonemos expedientes diversos, primero porque la sensación que ofrecemos a nuestro representado, a nuestro cliente que está con nosotros, es de cierto desorden o de cierta confusión, y además, como decíamos, nos exponemos a que todo el mundo pueda observar lo que estamos haciendo. Parece que queda muy bien demostrar que tenemos muchos asuntos en marcha y que nuestra carga de trabajo es muy importante, pero desde luego la limpieza de una mesa da una sensación de confianza, de serenidad, de tranquilidad al cliente, que nos va a ayudar mucho a que siga depositando su confianza en nosotros en este asunto y en asuntos futuros. Bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que es el despacho virtual, que aunque aquí en España aún estamos un poquito incipientes en este tema, pero los tiempos están cambiando y sabemos que bueno, hay aquí yo creo que un buen mercado, pero claro, hay que estudiarlo y más en una profesión como la de la abogacía, ¿no? Primero, lógicamente, tenemos que saber cuál va a ser el perfil del cliente al que nos vamos a dedicar. No es, tratándose de un despacho virtual, no nos vamos a poder dirigir a cualquier persona. Hay gente que necesita poner cara y tener delante a alguien y bueno, no se va a fiar de contratar algo a lo mejor por vía internet. Pero es cierto que muchas veces cuando hablamos con vosotros nos decís, jolín, es que los inicios profesionales son muy complicados porque tengo que pagar el máster. Cuando acabo el máster tengo que, si quiero ponerme por cuenta propia, pagar mi colegiación. Luego, o me instalo en mi casa, que tampoco tengo medios o tal. Entonces, bueno, pues esta sería una buena opción, la del despacho virtual. Encontrar hoy en día un abogado utilizando solo internet en España es casi de ciencia ficción, es algo que no nos encontramos. Sin embargo, sí que existen otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos ya sí que hay firmas de abogados que están plenamente dedicadas a esto. En España sí que habréis visto buscadores pues para buscar o contratar a algún abogado. O incluso ya se estila mucho también hacer comparativas entre abogados, pues como por ejemplo cuando vamos a comparar para temas de ocio, hoteles, y nos sale un comparador, pues ya incluso con el tema de abogados también se da. Pero claro, nosotros vamos más allá, ya estamos hablando de poder hacerlo todo a través de internet. Contratar al abogado, hacer los pagos a través de internet, lo que es absolutamente todo, incluso poder ver cómo están las demandas, en qué situación están, meterte y ver cómo está el expediente en este momento, etc. Hay un experto de esta materia que lo está estudiando, que dice que bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, reputados abogados que ya llevan en marcha mucho tiempo son los que llevan en marcha o los que ponen en marcha este tipo de despachos. Aquí sería, o yo creo que la tendencia es más a la gente que esté acabando y, como os decía antes, que no tenga digamos, medios para poder iniciar su actividad en lo que es un despacho físico. Este experto también nos dice que en qué cantidad se reduciría, por ejemplo, digamos, el coste de apertura de un despacho. Pues llegaríamos casi hasta un 40% de ahorro. Entonces, bueno, hay que estudiarlo mucho, no todo el mundo se va a fiar a lo mejor de hacer una contratación de este tipo a través de internet, hay que avanzar en este campo, pero bueno, creemos que como os decía, los mercados están cambiando, hay que generar un poco de confianza en esto y bueno, veremos a ver cómo sale adelante. Claro que sí. Cuando citabas que podés, como solución de principiante, en primer momento, cuando no tenemos muchos ingresos, establecer nuestro despacho en nuestra propia vivienda, yo diría que cuidado. ¿Por qué? Hombre, si tu vivienda es una vivienda muy grande y está perfectamente compartimentada, es decir, que eres capaz de separar muy bien la zona de trabajo, la zona de despacho, donde vas a recibir clientes, de tu zona hogareña, muy poco que objetar.
pero normalmente es difícil mantener en silencio la zona privada durante todo el día sin que ruidos distintos de tu entorno familiar se trasladen a la parte del despacho. Es una pequeña solución. No es mala solución la que propones de tener un despacho virtual, y en algunos casos hay empresas especializadas en dar este servicio de despacho remoto que incluso ceden en momentos determinados pequeñas salas de reuniones donde puedes citarte con tu abogado. Evidentemente, como decía Patricia hace un momento, esto da una sensación un poco menos seria o menos rigurosa. Los clientes necesitan ver que el despacho es un sitio asentado, perfectamente confortable, que tiene continuidad y que no es algo que acabamos de montar de manera improvisada, porque nos están confiando asuntos de gran relevancia y tenemos que conseguir su absoluta confianza. Hay que elegir herramientas para el despacho. A ver, que os cuente a vosotros que estáis en el entorno digital mucho más avanzados que yo. Yo todavía pertenezco al mundo analógico. Yo todavía recuerdo cómo se rebobinan las cintas de cassette con un BIC. Y esto creo que ya muchos de vosotros no lo habéis visto. No hace falta que os diga que necesitáis ciertas herramientas. El portátil, evidentemente, como herramienta, o un ordenador. Veremos qué es lo que más nos interesa, en qué formato nos interesa más tener esta herramienta, y va en función de cómo ejerzamos nuestra actividad. Si nosotros somos una persona de muchas horas de despacho, evidentemente es mucho más cómodo un teclado habitual, una pantalla más grande, que nos fatigue menos la vista y que nos permita trabajar con cierta comodidad. Si por el contrario lo que hacemos es viajar mucho, visitar in situ empresas y otro tipo de despachos, evidentemente es mucho más confortable un pequeño modelo de portátil, un poco como el que tiene Patricia en este momento, que es fácil de utilizar, fácil de transportar, no tiene pesos y por tanto no nos va a dar grandes preocupaciones. Imprescindible tener copias de seguridad de las cosas que estamos haciendo, tener diferentes soportes. ¿Qué voy a deciros del smartphone? ¿Qué os voy a decir de la tablet? Todo el mundo estamos habituados a trabajar con 2 o 3 herramientas distintas, portátiles por una parte, tablets por otro lado, smartphone por otro lado. Pero lo que sí que es muy importante es que si estás utilizando diferentes artilugios, por Dios que os diga esto, que todos contengan la misma información actualizada. Si estás redactando una demanda en el portátil y te marchas y vas a continuar con esta redacción en la cafetería durante la comida, deberías de estar viendo la misma versión que has dejado en el portátil, porque si no te va a generar cierta confusión, no vas a avanzar prácticamente nada en el trabajo. Hay otras cositas, ¿verdad? Otras herramientas como la impresora o fotocopiadora, fax. Sigue habiendo abogados y procuradores que siguen mandando las comunicaciones en papel. Podemos educar un poco al cliente y a la gente, bueno, pues intentar usar ya cada vez menos el papel, pero bueno, lógicamente si nos lo demandan lo vamos a tener que tener. La idea, por ejemplo, es comprar a lo mejor una multifunción que nos haga las veces de fax o fotocopiadora, nos sirva un poco para el tema de escáner, etcétera. Valorando algo también, porque muchas veces decimos, pues veo en el mercado una multifunción que me cuadra el precio, tiene un precio muy bueno, etcétera, me la llevo y de repente no me estoy fijando en qué gasto voy a tener luego, por ejemplo, en consumibles. Si el tóner cada vez que lo compro asciende a no sé cuánto, pues al final habré pagado casi más en consumibles que en la propia multifunción. Valorar todas estas cosas también, que también son gastos que todo suma, ¿no? Y luego hay algo que es muy importante. La modernización de la justicia nos ha traído algo que ya habréis escuchado, que seguramente os habrán enseñado en el máster de acceso a la profesión de abogado, que es la nueva herramienta que pone en nuestras manos a través de los propios colegios de abogados y por el Ministerio de Justicia, que es LexNet. ¿Qué es esto? Bueno, LexNet lo que trata de hacer es que sea una plataforma de intercambio de documentos, de avisos, de comunicaciones, entre el abogado y el juzgado, interposición de demandas, escritos, etcétera, etcétera, que no necesiten del concurso del procurador. Nos ayuda a ganar tiempo, por una parte, ¿no? Porque ahorramos en desplazamientos, no tenemos que ir al juzgado físicamente a presentar una demanda, porque la podemos hacer a través de este sistema LexNet, queda registrada, queda perfectamente identificada y por tanto no es necesario utilizar el transporte público o el coche para llegar hasta el juzgado. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad con el juzgado al lado de tu casa,
no parece que el ahorro sea tan grande, que sigue siéndolo, pero imaginaros aquellos que están trabajando y operando lejos de los juzgados, dentro de la propia ciudad o en ciudades más alejadas, o en pueblos más lejanos, dependiendo de las regiones, los desplazamientos hacen que presentar una sola demanda nos puede ocupar toda una mañana. Es mucho tiempo utilizado. Nos organiza y nos gestiona las notificaciones, porque a través de este método vamos a recibir los avisos, las notificaciones, los señalamientos de manera automática y desde casa y en cualquier momento. El servicio AlexNet se presta durante 24 horas al día, los 365 días del año, lo que nos hace ser muy ágiles en la recepción de comunicaciones y en la emisión de las comunicaciones que tenemos que dar. Podemos hacer además utilización del AlexNet para programar alertas en nuestro teléfono móvil. De manera que podemos estar haciendo muchas cosas, no tenemos que llevar la agenda permanentemente abierta para saber qué vamos a hacer dentro de 4 horas, porque el móvil nos va a avisar mediante un mensaje que una cita está cercana, que un señalamiento se aproxima, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la total garantía jurídica y técnica, porque el SNET Abogacía pues, lo que garantiza es que la autenticidad de los datos. No hay posibilidad de que los datos sean alterados o manipulados por terceros. Bueno, esto lo digo con ciertas reservas porque el universo hacker efectivamente tiene capacidad de ir siempre un paso por delante de nosotros, pero en principio, con la utilización de esta herramienta, que además es gratuita, podemos estar permanentemente trabajando en cualquier sitio, en cualquier rincón, incluso durante un periodo vacacional. No lo recomiendo porque, como decía Patricia al principio, hay que dejar un hueco para la familia, hay que intentar no estar trabajando las 24 horas del día, aunque el SNET te diga que él sí puede, nosotros no debemos hacerlo. Vale. Bueno, este comentario me lleva un poco a la telefonía, que es verdad que no os voy a descubrir nada nuevo, estáis muy acostumbrados a contratar servicios de telefonía, que os ofrezcan un terminal y seguro que lo hacéis muy bien y que ya estáis muy acostumbrados en este punto. Pero ojo, porque no es lo mismo la contratación que podéis hacer personal para vosotros mismos que la que vais a hacer para un despacho. Os pongo un ejemplo muy fácil. Resulta que cerramos con una empresa de telefonía, bueno, pues que nos llegue internet al despacho, más las líneas, etc. Y conseguimos un buen precio, sin embargo nos pone una permanencia de, por ejemplo, 2 años o 1 año y medio, lo que sea. Imaginaos que la empresa de telefonía, por lo que sea, una vez arrancado el despacho, nos deja de dar un buen servicio. Por ejemplo, que no os llegue bien la línea de internet o que no os funcionen los teléfonos. Ya hemos cerrado con ellos una obligatoriedad de 2 años o la permanencia que hayamos cerrado y por lo tanto el hecho de que nos suceda algo así y no hayamos reparado en ello puede hacer que cambiemos de compañía, nos suponga pues tener que pagar una multa o lo que nos pida la compañía por haber violado, digamos, esa permanencia. Entonces, bueno, también otro consejo que creo que es bueno que también tengáis en cuenta. Bueno, evidentemente de esto podemos estar hablando horas, porque hay muchos elementos, pero bueno, también es bueno ir descubriendo sobre la marcha estas cosas que van surgiendo en el día a día. Evidentemente lo que queríamos es dar una cierta orientación. Para terminar este módulo y pasar a la protección de datos, por no alargar demasiado más el tema, me gustaría cerrar con algo que es una reflexión y al mismo tiempo os invito a que también hagáis vosotros. Un abogado que no se mantiene perfectamente actualizado y continúa formándose a lo largo de toda su carrera, termina por quedarse fuera de juego. La legislación cambia y cambia a veces, tantas veces que no nos daría tiempo a saber qué ocurre. Os recomiendo en este punto que os suscribáis a determinadas publicaciones especializadas, la inmensa mayoría son gratuitas, porque las están ofreciendo el propio Colegio de Abogados, donde vamos a descubrir cuáles son las novedades legislativas que se van produciendo que nos permitirán tener el conocimiento absoluto de lo que estamos haciendo en cada uno de los instantes. Hay muchas de ellas, en el Colegio de Abogados donde os vayáis a colegiar vais a tener un inmenso catálogo de ellas. Si acudís a internet, a un buscador, vais a encontrar diferentes fuentes. Hay algunas publicaciones que son de pago, pero como digo, la mayoría de ellas son gratuitas y no porque sean gratuitas tienen peor calidad o tienen peores contenidos que aquellas que son de pago. Yo me parece que deberíamos entrar en el bloque 2, ¿sí? Que es una parte muy importante, como es la ley de protección de datos,
que en vuestro caso, como en el de cualquier otra empresa que maneja datos de carácter personal, tiene una gran relevancia. Patricia, cuéntanos. Bueno, sabemos que la protección de datos es algo que habéis estudiado porque es algo muy importante, pero bueno, nosotros queremos dar también unas pinceladas y poneros algunos ejemplos prácticos para que entendáis un poco de qué trata. El abogado puede asesorar, por ejemplo, a sus clientes sobre la manera en que estos deben tratar los datos, o sea, es algo que también vais a poder desarrollar vosotros como profesionales. Pero además tenéis que saber que en vuestra propia actividad profesional se va a ver afectada por la regulación de esta materia. Hay unos principios fundamentales en la protección de datos. ¿Para qué sirve la protección de datos? En definitiva, protege las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas. ¿Cuáles serían estos principios esenciales que yo os comentaba? Por ejemplo, calidad de los datos. Los datos deben ser adecuados. Pensar que podemos crear un fichero donde tengamos unos datos, pero estos datos no pueden estar más tiempo del que se requiera para el fin que le vayamos a dar. Luego, información en la recogida de datos. Se ha de informar siempre sobre la existencia del fichero, cuál es la finalidad de la recogida de estos datos, a qué destinatarios van a ir dirigidos, de la obligación o no, por ejemplo, de responder a un cuestionario, consecuencias de respuesta positiva o negativa en este tipo de cuestionarios. Y luego, muy importante, posibilidades de acceso, rectificación, cancelación. Luego lo entrará más en detalle Juan Carlos porque esto es muy importante que lo sepáis. Consentimiento del afectado, lógicamente, debe ser inequívoco, ¿vale? Luego hay datos que están especialmente protegidos. Sabemos que, por ejemplo, aquellos que revelen ideologías o religión, temas que sean más sensibles, tienen una protección más importante. Los datos relativos a la salud, por ejemplo, también es muy importante, son material bastante sensible. La seguridad de los datos. El responsable que tenga ese fichero ha de garantizar también la seguridad de estos datos, no los puede ver cualquiera. La comunicación o cesión de datos, también importante. Podrán cederse los datos a un tercero solo para los fines directamente relacionados con las funciones del cedente y del cesionario. Y claro, siempre previo consentimiento del interesado. Vamos a entrar un poco también en el derecho de las personas afectadas por el tratamiento de los datos, que esto es de lo que se habla un poco ahora que Juan Carlos iba a entrar más en detalle. Perfecto. Bueno, Patricia nos ha mencionado los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Digamos, como norma mnemotécnica, nosotros lo conocemos como ARCO, proceso ARCO, ¿vale? A, acceso, R, rectificación, C, cancelación o oposición. Acceso a los datos. Evidentemente, nosotros hemos cedido nuestros datos a una empresa, a una sociedad, a un tercero, y tenemos que tener siempre la posibilidad de acceder a esos datos para consultarlos y comprobarlos cuáles son y en qué estado están. Y deberían de sernos exhibidos o bien directamente a través de una pantalla o con copia del documento que estamos solicitando y al que queremos acceder. ¿Por qué queremos acceder a él? Pues porque queremos saber exactamente qué datos nuestros están guardados ahí y si tienen relevancia con los asuntos que hemos encomendado o no. La rectificación, evidentemente, esto tú lo conoces muy bien. Sí. Bueno, rectificación afecta a los datos cuyo tratamiento no se ajuste exactamente a lo dispuesto en la ley. ¿Cómo sería este procedimiento? Comunicar al responsable del fichero qué datos son los que son erróneos, cómo modificarlos, cómo corregirlos acompañando la documentación que proceda, y este derecho de rectificación ha de hacerse en el plazo de 10 días. Es importante que también se tenga en cuenta. Cancelación, como bien decías. La persona de la cual se están tratando los datos tiene derecho a cancelarlos en el momento que decida. Nosotros ponemos un ejemplo con, por ejemplo, una entidad aseguradora. Un cliente, por ejemplo, que se quiere hacer una póliza de vida. Llama, cuando se hacen pólizas de vida o de salud, lo normal es que la aseguradora nos exija hacer una declaración de salud para ver en qué estado está y si es asegurable o no. Esta persona, lógicamente, está dando muchos datos, como decíamos, muy sensibles de su salud, se los está dando a la aseguradora porque ésta se lo exige para la contratación.
Imaginemos que tras esta declaración de salud, la aseguradora decide no dar de alta, por ejemplo, el seguro en este caso al cliente, pues por un riesgo agravado. El cliente tiene, tiene la capacidad o digamos que sí, que por cancelación puede exigir a la aseguradora que cancele esos datos. No quiere que unos datos tan importantes como son los relacionados con el tema de su salud los tenga una entidad aseguradora que además no le ha dado definitivamente alta ese seguro que él quería y lo puede cancelar. Claro. No habría ningún problema. No existe ningún vínculo mercantil ni contractual con esta aseguradora y por tanto que los datos sigan en su poder, sobre todo si hablamos de datos tan sensibles, que son los de mayor nivel de protección dentro de la ley, aquellos que afectan al estado de salud de las personas, no deberían de permanecer allí. Y queda por último el de oposición. El de oposición es sencillamente aquel en que nosotros podemos indicar a la empresa que tiene nuestros datos que no ceda estos datos a terceros, aunque sean empresas afines a su actividad, sin nuestro consentimiento. Algunas veces descubrimos, porque cuando actualizamos versiones de diferentes aplicaciones informáticas en nuestro iPad o en nuestra tablet, nos damos cuenta de que estamos dando al botón aceptar las condiciones y términos de uso, estamos al mismo tiempo dándoles una autorización expresa para que nuestros datos puedan ser derivados a otras empresas, sociedades mercantiles, para que los utilicen en sus propias campañas publicitarias. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y en cualquier caso, si detectamos que esto ha ocurrido y no hemos hecho una autorización consciente de la cesión de estos datos y no queremos que sigan bombardeándonos con publicidad o con llamadas, debemos ejercitar nuestro derecho de oposición a la cesión a terceros de los datos que tenemos aquí. Todo ello contempla la protección de las personas, como decías muy bien, ¿vale? Tienen que existir unas medidas de seguridad, además con los datos que están en custodia, en este caso en la custodia de vuestro despacho. Hay una serie de definiciones y términos básicos en la ley que podéis consultar perfectamente, pero nosotros nos gustaría daros algunas pinceladas de cómo debería de funcionar la protección de datos describiéndoos un pequeño protocolo que puede existir en cualquier empresa. Este protocolo que os vamos a contar puede corresponderse con una compañía aseguradora grande, que es un campo que nosotros conocemos bien, pero con independencia del tamaño de la empresa, la protección de estos datos debe ceñirse a este tipo de protocolo. El protocolo debería estar siempre escrito, debería estar aceptado y rubricado por todos los empleados y miembros del despacho para que nadie se salte estas medidas de seguridad y debería ser de observación siempre obligatoria. Pensad que la Agencia de Protección de Datos va a exigir que este protocolo siempre se cumpla y que las sanciones, que luego nos contará Patricia, pueden ser de una cuantía muy elevada si no respetamos lo establecido en la ley y que es lo que nos va a permitir lograr seguir un protocolo muy determinado. Tiene que haber siempre un documento de nombramiento de los responsables del tratamiento de los ficheros de datos. Es decir, la persona debe estar incluso identificada con nombre y apellidos, no puede ser una figura genérica que no sabemos a quién le vamos a dar. Digamos que tiene que haber una persona siempre responsable de la protección de los ficheros. Los modelos de autorización para creación de ficheros deberíamos tener un formato estándar que permite autorizar siempre a otras personas el acceso a cualquiera de los ficheros a su información. Debemos tener además un sistema de tratamiento de datos de carácter personal. Debemos de tratar este dato con mucha cautela, procurando no hacer divulgación del mismo. Debe haber un control de acceso físico a aquellas zonas donde tenemos acceso al fichero de datos o a las bases de datos de nuestros clientes. Normalmente en las grandes empresas hay una zona que es una sala cerrada con acceso mediante contraseña, que es el centro de proceso de datos, el CPD, donde solamente determinadas personas, que generalmente suele ser el director o responsable máximo de IT y el administrador de sistemas, pueden acceder a manipular o a tocar cualquiera de estas herramientas. Y por tanto no pueden tener acceso de otra manera. Si terceras personas no autorizadas de manera genérica tienen que acceder a este centro, debe ser registrado la persona, nombre, apellidos, DNI, el momento en el que entra, cuál es el motivo para entrar en este CPD y el tiempo estimado que va a permanecer aquí. Tiene que haber controles de acceso, por supuesto, a todas las zonas donde podamos visualizar este tipo de datos. Tiene que haber una gestión de los soportes informáticos, una gestión adecuada, de manera que no puedan caer en manos de terceros de manera inapropiada.
Generalmente las empresas suelen generar copias de seguridad de sus propias bases de datos, de los momentos, de las fotografías puntuales con la periodicidad que determinen, diaria, semanal o mensual, y estas copias de seguridad suelen ser múltiples y depositadas en diferentes sitios. En el caso de las grandes empresas, hay una copia de seguridad que se guarda dentro de la propia empresa, hay otra copia que se va a una entidad bancaria, a un depósito, a una caja de seguridad y una tercera que va a una empresa especializada que hace custodia de esto. El motivo, evidentemente, es que ante cualquier imprevisto poder darle continuidad al negocio en el caso de que un incendio destruya nuestro CPD y podamos reponer una copia de seguridad. También es importante cuando sufrimos un ataque exterior a nuestra base de datos o manipulación por un empleado que nos traiciona, cualquier movimiento que haya hecho contra una base de datos cambia absolutamente toda la información, pero es muy importante que recuperando la copia de seguridad de horas antes, al momento en el que se produce esta incidencia, podemos volver a cargar la información que realmente existía en ese momento. Yo creo que las infracciones y sanciones es importante destacarlas. Sí, bueno, es importante destacar, por poneros un ejemplo práctico y que os suene. Por ejemplo, no remitir a la Agencia de Protección de Datos las notificaciones previstas en la ley, infracción leve, que multa va de 900 a 40.000 euros. Otro ejemplo, una sanción grave, por ejemplo, sería vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de datos, de 40.000 a 300.000 euros la multa. Y bueno, ya nos vamos a las muy graves, que sería, por ejemplo, recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta, que esto ya nos llevaría de 300.000 a 600.000 euros. Porque os suene, ¿vale? Tenéis el manual de organización profesional básica donde podéis ver todo el cuadro, viene muy detallado. Y no sé si algún dato de interés Algún dato de interés muy rápido, aunque es muy fácil de encontrarlos. La Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, su dirección en internet es www.agpd.es y los datos de contacto son Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan 6, al lado de la Plaza de Colón en Madrid, para los que estéis cerca de Madrid, 28001 de Madrid y un teléfono 901 100 099, perdón. Luego existen diferentes agencias regionales, como por la Agencia Catalana de Protección de Datos, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, pero al final, y la Agencia Vasca, por no dejarnos a ninguna fuera, pero finalmente es importante observar perfectamente estos protocolos, tener mucho cuidado con la protección de datos, porque la agencia en cualquier momento puede recibir la denuncia de un tercero, realizaros una inspección, no solo por este asunto, sino además localizar otro tipo de anomalías que estén vulnerando esta seguridad de los datos, y las sanciones, como decíamos, son de gran importancia y no es un buen momento, sobre todo cuando inicias nuestra profesión, tener que empezar debiendo 600.000 euros. Muchas gracias por todo. Buenas tardes, nos vemos ya en el último módulo que ya acaba la semana que viene. Marketing de despacho, muy interesante, y cualquier duda ya sabéis, cátedra.mutualidad@mutualidadabogacía.com. Gracias. Gracias.